6 de la mañana con 48 minutos, estamos de vuelta. Gracias, Gaby, por las recomendaciones dadas en el clima. Todos, por favor, a tomarlas, ya saben, antes de salir de casa. Por ejemplo, antes de dejar a los chicos en los establecimientos educativos, recuerden que estatutos y reglamentos de la Ley de Comunicación permiten sobre el uniforme llevar una champita extra. Así que evitemos ellos también se enfermen en estas fechas que son tan comunes las gripes en nuestra ciudad. Estamos con temperaturas un poquito bajas, así que frío en nuestra ciudad. Queremos dar la bienvenida en esta mañana a un personaje muy importante, quienes de alguna forma nos quieren explicar las preguntas, sobre todo las 6 de la consulta popular. Estamos a pocos días ya de que se celebre nuevamente este proceso electoral en nuestro país, pero muy poco se ha dicho de otras preguntas, excepto de la 2 y la 3, que ha sido la más discutida. Queremos dar la bienvenida en esta mañana a Henry Yandún, miembro de la Asociación Ecuatoriana para la Construcción y el Empleo. Pregunta de la consulta relacionada con la ley de la plusvalía. Henry, antes de iniciar, bienvenido pues a la ciudad de Cuenca. Está un poquito frío, ¿no?, en comparación con Quito. Está un poco más frío. Buenos días, muchas gracias por la entrevista, pero siempre muy bonito Cuenca, muy bonito. Bienvenido siempre, bienvenido siempre. Para iniciar la entrevista queremos dar lectura a qué es lo que dice la pregunta número 6. Por ejemplo, ¿está usted de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, conocida como la ley de la plusvalía? Esta es la inquietud. Ahí va el tema de los ciudadanos, ¿no? ¿Qué es la plusvalía? Está aprobada una ley, se decía en horas de la noche, por allí en un feriado. ¿Qué podemos decir al respecto? Bienvenido ahora sí. La ciudadanía tiene que recordar que hace un año y medio más o menos se trató de implementar la ley plusvalía y ley de herencia. Y hubo muchas manifestaciones porque obviamente la gente, sobre todo la clase media, que ahora es la mayoría de los ecuatorianos, se sentía afectada por las dos leyes. Y el expresidente Correa tuvo que echar atrás la propuesta. Sin embargo, cerca de las Navidades, cuando la gente está descuidada, se pasó la ley sin cerca ningún de las análisis. Navidades de este año. Del año anterior. Ok. Sí, y se pasó la ley sin ningún análisis, la ley se le cambió totalmente dentro de la asamblea, no hubo consultas con las personas involucradas, con los sectores involucrados, y se emitió una ley que al final de cuentas, que ha provocado que, por ejemplo, aquí en la provincia de La Suay, la construcción privada se ha reducido un 40%, en Quito la reducción es del 60%, es decir, la ley está mal hecha. El título de la ley es muy bonito y por eso llamamos a la ciudadanía que no se equivoque, porque dice, ¿usted está de acuerdo con derogar la ley que evita la especulación del precio? Uno diría, no, yo no estoy de acuerdo, yo quiero que no haya especulación. Sin embargo, la ley solo tiene un título bonito y unos considerandos bonitos, pero nada tiene que ver la ley contra el control de la especulación del precio. Entonces, por eso nosotros estamos siempre de acuerdo en que tiene que derogarse esa ley, porque la ley está tan mal hecha que ha perjudicado a la demanda, porque la gente que quiere vender su casita va a pagar tanto impuesto que no le conviene, porque pierde su patrimonio. Por allí va mi pregunta. Sí. ¿Qué artículo, o como se denomine lo que va dentro de la ley, está mal hecho? ¿Cuál es lo que más molesta? ¿O qué es lo que más molesta? La ley per se está mal hecha porque en el Ecuador hay un déficit de 500.000 viviendas. En el Ecuador cada año hay 110.000 nuevos hogares y apenas se construyen 40.000 viviendas al año. Es decir, lo que se debe es incentivar la actividad para que la gente tenga donde vivir. O sea, es un derecho del ciudadano tener su vivienda propia, pero es increíble que a una actividad se lo ponga impuestos. O sea, esto es de locos. En otros países se incentiva la construcción de la vivienda. Pues quien hace una vivienda se queda a veces hasta sin dinero, ¿no? Así hace es. Con sus ahorros de toda la vida. Exactamente. Entonces resulta que aquí se cobra un impuesto de hasta el 75% al hecho de vender la vivienda, porque el ciudadano común tiene la vivienda. En el Ecuador el 70% de las personas tienen la vivienda como símbolo de seguridad, no de éxito, porque la casa es la que a uno le salva de apuros cuando hay una gran enfermedad, cuando hay algún tremendo negocio o cuando uno quiere progresar. Pero cuando uno quiere progresar, tener su casa de 2 cuartitos y hacer de 3 cuartos, el impuesto es tan alto que pierde su patrimonio. Recuerdo que en el anterior gobierno había una campaña fuerte, ¿no? Sacaron unas tablas para decirle a la gente que no es verdad, sobre todo a quienes temían por el tema de las herencias. Pero solamente un ejemplo, por decir, una casa de que le cueste al constructor o al propietario unos $100.000. Sí. ¿Cuál sería el impuesto que estaríamos hablando? Claro, es difícil hacer un análisis así, pero digamos que es más de o 100. Menos, más o menos. Aunque esto afecta para los de 40 y 50, sí, porque la gente va a decir, bueno, los de 100 eso no me involucra, para todos nos afecta. Usted compra una casa de 100,
y el gobierno, digamos, le reconoce el interés pasivo del Banco Central, como que si la casa después de 5 años, digamos, costaría 120. Y si usted le vende la casa a 160, el excedente le cobra el 75% de impuesto. Pero el problema ¿El 75%? 75% del excedente. Es que es la locura. Wow. Y el problema es que usted cuando compra su casa no lo compra al contado. Solamente las personas que tienen plata de Odebrecht pueden comprar las cosas al contado. Pero el ciudadano común y corriente tenemos que endeudarnos y nos endeudamos de unas tasas mucho más altas. Entonces, si usted compra una casa en 100, realmente paga 160 o más. Y encima de que le cuesta más de 160, cuando usted vende su casa a 160, le quitan el valor, un impuesto. O sea, la ley le quita el patrimonio al ciudadano ecuatoriano. Es decir, siempre va a estar perjudicado el constructor en este caso y el adquiriente también. Pero ¿qué pasa con el vendedor? Por ejemplo, hay condominios o estas empresas que se dedican a la venta de viviendas. ¿Ellos también sufren o no? Aquí se afectan las tres partes. La demanda, por lo que le explico, porque el ciudadano que quiere progresar le clavan un impuesto. La oferta también, porque si usted y yo, por ejemplo, no somos emprendedores, no tenemos capacidad de tener una empresa, tenemos nuestra jubilación, ¿qué es lo que hacemos? Invertimos en un departamentito con un constructor para hacer un edificio. Y el rato que se hace el edificio y se sube de valor ese terreno y todo eso, porque el constructor hace su gestión, en el rato que vende también le cobra impuesto a la plusvalía. Entonces, aquí es un impuesto al trabajo y un impuesto al patrimonio de la familia. Y encima de eso también se perjudica el mismo Estado, porque en Quito, por ejemplo, si el impuesto antes era el 10% y ahora es 75%, debería haber subido 7 veces y media los ingresos al municipio. Y bajó 17% los ingresos del municipio de Quito, porque lo que hizo esta actividad es obstaculizar la construcción. ¿Y para qué construir? Pues no, o sea... No, pero el gran resultado, el gran problema que tenemos es que en este periodo se han reducido cerca de 80,000 puestos de trabajo. Ese es el gran problema, la gran consecuencia de esta ley, y por eso nosotros estamos para que se derogue, que se diga así en esta pregunta, porque lo que ha generado es desempleo. Ya vamos a eso, Henry. Otra de las cuestiones, hablemos popularmente, ¿qué es lo que ha dicho la gente? No, pues si yo tengo mi terreno, allí está mi platita, ¿no? Pero Dios no quiera, fallece el dueño de ese terreno. Hay herederos. También le quitan plata por ese terreno porque supuestamente nunca ha sido utilizado para nada, no hay construcción, peor utilizado en temas agrícolas, por ejemplo. No, es un terreno baldío y también por allí quiere meterle mano el Estado. Claro, nosotros lo que decimos a la ciudadanía, nosotros estamos en contra de la especulación del precio de la tierra. Obviamente, si somos constructores, lo que nos interesa es que sean más baratos los materiales, más barato el terreno para poder ser más competitivos. Estamos totalmente de acuerdo con eso, pero como usted bien manifiesta, allá hay leyes de ordenamiento territorial que cobran impuestos por todo. Si usted, por ejemplo, ese terrenito que es rural, lo hace urbano, ¿no es cierto? Porque el municipio decreta que es urbano. Eso es plusvalía. Se fregó porque es carísimo. No sí, es como pero ahí sí hay manera de cobrar impuesto a la plusvalía. Si, por ejemplo, usted aquí en un barrio dice usted puede construir hasta 3 pisos y el municipio le otorga la plusvalía y dice no, construya nomás hasta 6 pisos, entonces ahí también nos cobran un impuesto por la plusvalía y eso está correcto. Nosotros estamos de acuerdo en que se cobre impuestos a la plusvalía, pero acá el impuesto es al trabajo de los ecuatorianos, el impuesto al patrimonio de las familias. Henry, nada más para terminar, por favor, a más de lo que usted nos ha explicado, ¿cómo hacerle entender a cada uno de los ciudadanos para que, aunque no está permitido todavía por el Consejo Nacional Electoral, votar sí o no por esta pregunta? Nosotros, lamentablemente, no tenemos el poder para convencer a toda la gente, pero los resultados son los importantes. En este periodo se ha reducido cerca de 80,000 empleos. En el Ecuador existe un tremendo déficit de vivienda, entonces el ecuatoriano tiene que votar sí para derogar esta ley, que lo único que ha hecho es que se reduzca la construcción y se reduzca el empleo. Hay que producir. Estamos de acuerdo en apoyarle al presidente Moreno en rectificar estos errores que tiene el país, y un error es tener una ley que realmente quita la plata de los bolsillos a los ecuatorianos. Henry, este no es una defensa nada más como un agremiado, ¿no? O para un solo sector, sino para todos. Bueno, porque mucha gente también puede decir que está de acuerdo en que esté la plusvalía. No, pues ellos están reclamando porque se ven afectados. Sí, nosotros obviamente nos vemos afectados porque estamos en la actividad, eso no es ningún pecado, pero está afectando a la ciudad, el país. El déficit de vivienda sigue incrementándose y los impuestos siguen aumentándose. Y nosotros obviamente estamos de acuerdo en que en el Ecuador
es un país imperfecto, hay que irle corrigiendo y hay estas preguntas que tienen que ver con otras cosas y nosotros estamos de acuerdo en votar. Tiene una gira de medios acá por la ciudad, así que a escucharle. Sí, también. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a usted, Henry, por traernos con ejemplos bastante claros y con resultados. Es que se registra obviamente en el país una falta, por así decirlo, de empleo, y si es que uno de esos sectores de la construcción, por ejemplo, no lo hace, el desempleo es mucho más todavía. Sigue sumando. Hay que entender que la construcción, el 80% de las personas que se dedican a la construcción son gente que no es muy calificada, ¿no? Muy bien, con nosotros en esta mañana Henry Yandú, miembro de la Asociación Ecuatoriana para la Construcción y el Empleo. Pregunta de la consulta relacionada con la ley de la plusvalía. Acá se ha hecho la explicación respectiva, la reflexión respectiva. Ustedes tendrán pues la decisión el 4 de febrero. Votan por el sí o por el no. Nos vamos a la pausa comercial. Luego de la misma estamos de vuelta. Tenemos más entrevistas en esta mañana. No nos cambie, siguen la señal de Unción TV.